Asia Central es quizás la región más desconocida e infravalorada del mundo, y no solo pasa a nivel geográfico, sino también en cuanto al fútbol. Porque en serio, estas selecciones que vamos a ver son quizás las que más pasan desapercibidas en el ojo de cualquier futbolero. Quizás sea porque a nivel de competencia, la mayoría de estas no logró hacer la gran cosa. O quizá por el hecho que todos estos países terminan en stan, y que provoca que nosotros, como típicos occidentales que somos, terminemos confundiéndolas a todas, y no prestándole la atención que se merecen. Por eso, este video está dedicado para aquellas selecciones de Asia Central. Llegó por fin la hora de hacerlas brillar. Vamos a hacer un repaso por todos los equipos nacionales cuyos nombres terminan con stan. Y seguro muchos se preguntarán, ¿qué significa stan y por qué todos estos países lo llevan al final de su nombre? Bien, su origen proviene del idioma farsi o persa y significa lugar de. Así que, por ejemplo, si hablamos de Kazajistán, hablamos del lugar de los kazajos, y así con cada uno de los pueblos. Pero en fin, dejemos de lado la geografía y los idiomas para ir a lo nuestro, el fútbol. Comencemos con la primera selección del listado, el orden será alfabético. Comencemos hablando de la historia de esta selección. Su primer partido fue jugado en 1941. Su primera participación destacada se produjo en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, cayendo en la ronda preliminar ante Luxemburgo por 6-0. Fue uno de los miembros fundadores de la AFC en 1954 y jugó las eliminatorias a las Copas Asiáticas del 76, 80 y 84, sin éxito de clasificarse. Entre 1985 y 2002, la selección estuvo suspendida, primero debido a la guerra afgano-soviética y luego por la guerra civil en el propio Afganistán. Tras la intervención estadounidense en el país a comienzos del nuevo milenio, la selección pudo volver a competir. Fue aquí donde tuvo su periodo de actividad más longevo, participando de varias eliminatorias a mundiales y copas asiáticas durante las décadas del 2000 y 2010. Nunca se clasificó a ninguno de estos torneos, aunque rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022 lograron llegar a la segunda ronda de clasificación. Para el primero fueron cuartos de grupo con 9 puntos, y para el segundo volvieron a quedar en la misma ubicación, esta vez con 6 unidades, siendo muestra de un lento pero importante crecimiento en el fútbol afgano. Pero bien, como sabrán, en 2021, con todos los asuntos políticos que muchos ya sabrán, el país estuvo en el foco de todo el ámbito internacional, y el equipo nacional una vez más tuvo que frenar su calendario de partidos. En este 2022 volverían a jugar un par de amistosos y formar parte de las eliminatorias a la Copa Asiática de 2023. Pero en fin, veremos qué será del destino de esta selección de cara al futuro. Sobre Kazajistán ya hablé específicamente en un video exclusivo sobre ellos, donde resaltaba lo pésima que fue su decisión de pasarse de la AFC a la UEFA. Y sí, ya sé, en estos últimos años la selección mejoró bastante su nivel y sus presentaciones son cada vez más aceptables. Pero igualmente no podemos negar que de haber continuado como miembro en Asia, ya hubiera jugado varias copas asiáticas y hasta quizás clasificado un mundial. Pero en fin, el país formó parte de la Unión Soviética hasta la disolución de esta última en 1991, por lo que sus actuaciones como selección independiente comienzan a partir de este año. Como dijimos, fue miembro de la AFC hasta el año 2002, y allí si bien no pudo clasificar a ningún gran torneo, estuvo muy cerca en varias ocasiones. Y daba la impresión que era cuestión de tiempo que los kazajos puedan por fin destacarse dentro de la confederación. Pero bueno, como sabrán, nada de eso ocurrió, debido a que los dirigentes solicitaron el traslado a la UEFA con la intención de mejorar su nivel, teniendo enfrente a rivales más competitivos. La cuestión es que a partir de allí, Kazajistán pasó de ser una posible potencia emergente en Asia a ser una selección de relleno en Europa, finalizando por lo general en los últimos lugares de cada eliminatoria a los mundiales o las Eurocopas. Sus mejores actuaciones se dieron en estos últimos años. Para la Eurocopa 2020 hicieron un puntaje récord de 10 puntos en su eliminatoria. Aunque es cierto que 6 de esos puntos fueron contra San Marino, pero bueno, no importa, números son números, ¿no? La gran sorpresa, sin embargo, se dio en esta última Nations League, cuando en su grupo de Liga C se ubicó como líder por encima de Azerbaiyán, Eslovaquia y Bielorrusia, logrando de esta manera un histórico ascenso a la Liga B de cara a la próxima edición. Toda una hazaña para esta selección que en Europa avanza lento, pero seguro. En cuanto a estas últimas eliminatorias rumbo a Qatar, ni se molesten, quedaron últimos de grupo con apenas 3 puntos. Kirguistán es sin dudas una de las selecciones más desconocidas de esta lista. Los apodados Leopardos de las Nieves formaron también parte de la Unión Soviética hasta 1991, por lo que una vez más su historia como selección independiente comienza a partir de allí. En cuanto a eliminatorias mundialistas, rumbo a Alemania 2006 quedaron terceros en su grupo de segunda ronda por debajo de Bahrein y Siria respectivamente.
Tras no destacarse ni para 2010 ni 2014, sus mejores actuaciones se dieron en estas últimas dos ediciones. Para Rusia 2018, quedaron terceros en la segunda ronda por detrás de Australia y Jordania, con una histórica suma de 14 puntos. Mismo resultado obtuvieron rumbo a Qatar 2022, cosechando 10 unidades y finalizando por debajo de Japón y Tayikistán. En cuanto a la Copa Asiática, participaron por primera vez en la edición de 2019, que con la ampliación a 24 equipos, se les dio más posibilidad a estas selecciones de nivel medio para obtener su boleto en la competencia. Allí cayeron 2-1 ante China, 1-0 frente a Corea del Sur y en la última fecha le ganaron por 3-1 a Filipinas, logrando un histórico primer triunfo en la competencia y a su vez el boleto a octavos como uno de los mejores terceros. Allí hicieron una actuación más que digna ante la nación anfitriona, los Emiratos Árabes Unidos, dándole pelea hasta el final y cayendo por apenas 3-2. Finalizaron en el puesto 15 de 24 selecciones, y por supuesto, es la mejor actuación de los kirguís. Pero eso no es todo, porque la selección también está clasificada para la próxima Copa Asiática, que tendrá lugar en Qatar. Veremos si en esta misma, Kirguistán consigue repetir su buen desempeño hecho 4 años atrás. El caso de Pakistán es sin dudas el más irónico. Es el país más poblado de todos los que están en este listado y el quinto más poblado del mundo. Pero a pesar de esto, van a ver que su selección es por lejos la más floja de todas. Y se preguntarán, ¿cómo puede ser que un país de casi 250 millones de personas no logre sacar ni un futbolista decente? Simple, es que el fútbol nunca tuvo importancia en Pakistán, siendo más populares deportes como el cricket o el hockey, algo similar a lo que pasa en su vecina India. Lo cierto es que Pakistán a nivel fútbol es dueño de un récord muy negativo. Es la única selección de la AFC que hasta la fecha no ganó ningún partido de eliminatorias mundialistas. Ni uno solo. Son literalmente la San Marino de Asia, pero teniendo en cuenta las diferencias de superficie y población entre ambos, en lo personal creo que este caso es muchísimo peor. Y que nos hace replantear de nuevo el debate sobre si de verdad San Marino es la peor selección del mundo, cuando con los pocos recursos que tiene, logra plantarse a las potencias de Europa. Mientras que un país enorme como Pakistán es incapaz de ganar teniendo a disposición muchas más ventajas. Pero bueno, no nos salgamos de tema. Estoy extendiendo la charla porque honestamente no hay mucho que decir sobre esta selección. Después de todo, si no ganó nunca un partido de eliminatorias, ¿de qué podemos hablar? Bueno, al menos en cuanto a Copa Asiática, los pakistaníes sí lograron conseguir un triunfo. De hecho, 4 triunfos para ser más precisos. Los dos primeros se produjeron en el camino a la edición de 1960, un 1-0 frente a su vecina India y un 4-1 ante Irán. Sí, Irán, así como escucharon. Además, lograron otro resultado positivo frente a otra selección de nivel decente como Israel, a la que le sacaron un empate 2-2. Esta eliminatoria sería obviamente la mejor de toda su historia, finalizando tercera sumando 5 puntos. Su tercer triunfo se produjo en el camino rumbo a la edición de 1984, cuando le ganaron por 4-1 a la extinta Yemen del Norte. Su cuarto y último triunfo ocurrió en el camino a la Copa de 2004, y en esta ocasión derrotaron por 3-0 a Macao. Resulta irónico, pero 3 de sus 4 triunfos se produjeron por la diferencia favorable de 3 goles. Pero eso no es todo, porque en estos últimos años, Pakistán cosechó 2 empates, un 0-0 frente a Bangladesh rumbo a la edición de 2007, y más recientemente, otra igualdad sin goles frente a Yemen en el camino a 2019. Tayikistán fue otra ex república soviética que comenzó a competir por separado a comienzos de los 90. Una curiosidad con esta selección es que compartió la mayoría de las eliminatorias junto a su vecina Kirguistán. Por eso es que seguramente ya la habrán visto aparecer en el puesto anterior, pero de todos modos voy a resumir sus participaciones más destacadas. Rumbo a Alemania 2006 llegaron hasta la segunda ronda, donde quedaron últimos con 4 puntos. Para Sudáfrica 2010 cayeron en un duelo directo ante Singapur. Para Brasil 2014 llegaron hasta la ronda 3, quedando de nuevo cuartos de grupo, por debajo de Uzbekistán, a quien repasaremos en un minuto, Japón y Corea del Norte. En el camino a Rusia, fueron penúltimos en su grupo de segunda ronda, solo por encima de Bangladesh. Hasta aquí nada sorprendente, pero en estas últimas eliminatorias rumbo a Qatar, los tayikos harían una campaña histórica. En su grupo de segunda ronda, cosecharon una suma de 13 puntos y quedaron segundos solo por detrás de la poderosa Japón, que ganó todos sus juegos. Lamentablemente, en la suma de los mejores segundos de cada grupo, no consiguieron obtener lo que hubiera sido un histórico pasaje a la ronda final. Y para confirmar su gran presente, este año lograron la clasificación a su primer gran torneo, la Copa Asiática 2023. Veremos cómo le irá a Tayikistán en su debut en la máxima competencia de selecciones de Asia, pero no quedan dudas que ya hicieron historia.
Turkmenistán es otra nación que formó parte de la disuelta Unión Soviética y compite como nación independiente desde 1991. Al igual que los casos anteriores, los turcomanos nunca se clasificaron a un mundial. Por mencionar sus últimas participaciones, rumbo a Alemania 2006 llegaron hasta la tercera ronda, donde quedaron escoltas detrás de Arabia Saudita, que ganó cómodamente todos sus partidos. En el camino a Sudáfrica 2010, quedaron últimos en su grupo por debajo de Jordania y las dos Coreas, que posteriormente jugarían ambas el mundial. Para Brasil 2014 no pasaron de la ronda 2, cayendo en un duelo mano a mano frente a Indonesia. Rumbo a Rusia 2018 hicieron una decente actuación en su grupo, quedando terceros por debajo de Irán y Omán. Y para Qatar 2022 estuvieron muy cerca de llegar a la tercera ronda, sumando 9 puntos en la misma, apenas uno por debajo del Líbano. En cuanto a la Copa Asiática, Turkmenistán la jugó 2 veces en su historia. La primera fue en 2004, que si se ponen a pensar, la hazaña tiene mucho valor teniendo en cuenta los pocos cupos que había en la competencia por aquellos años. Allí quedaron terceros sumando apenas un punto, producto de un empate frente a Arabia Saudita, a quien aventajó por diferencia de gol, quedando en el puesto 12 de 16 equipos. Su otra participación se dio en 2019, esta vez ya con el aumento de cupos, fueron eliminados a las primeras de cambio, siendo últimos de grupo sin sumar ningún punto, quedando en el lugar 22 de 24 selecciones. Uzbekistán es una selección de nivel mucho más alto que las de puestos anteriores. Los Lobos Blancos son unos participantes habituales de las copas asiáticas y suelen pelear casi siempre por un lugar en el mundial, aunque hasta el momento no tuvieron la fortuna de clasificar, quedando varias veces muy cerca de lograrlo. Ex República Soviética, ya desde el principio, sus eliminatorias mundialistas fueron muy destacadas. Su primera participación se dio rumbo a Francia 98, llegando hasta la ronda final, donde en un grupo de 6 equipos, donde el primero iba al mundial y el segundo a la repesca interna, quedaron en el cuarto lugar, por debajo de Corea del Sur, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Para el 2002 quedaron a las puertas de la repesca, apenas un punto por debajo de Emiratos, siendo esta vez la primera de sus decepciones. En el camino a Alemania 2006 estuvieron aún más cerca, cuando quedaron terceros y esta vez jugaron la repesca interna contra el tercero del otro grupo, Bahrein. Empataron 1-1 en casa y sin goles afuera, quedando eliminados por la regla del gol visitante. Bahrein posteriormente perdería el repechaje intercontinental frente a Trinidad y Tobago. Para Sudáfrica 2010 volvieron a ser parte de la ronda final, aunque esta vez fueron últimos de grupo con apenas 4 unidades. Pero la eliminación más dolorosa se produjo sin dudas en el camino rumbo a Brasil 2014, haciendo una campaña extraordinaria, sumando 14 puntos, los mismos que Corea del Sur. Lamentablemente, fue la diferencia de apenas un gol la que clasificó directamente a los surcoreanos y mandó a los uzbecos de vuelta a la repesca, donde tras empatar en ambos juegos, Jordania los venció en una dramática tanda de penales, quedándose a las puertas de jugar el repechaje intercontinental ante Uruguay. La mala fortuna los volvería a acompañar en el camino a Rusia 2018. Una vez más, la campaña fue muy buena, sumando 13 puntos. Pero fue de nuevo la diferencia de gol la que los privó, esta vez, de jugar la repesca interna, quedando debajo de Siria. Curiosamente, esta última eliminatoria a Qatar 2022 sería la peor de toda su historia, ya que fue la única donde no formaron parte de la ronda final. En la ronda 2 quedaron escoltas de Arabia Saudita y las 15 unidades cosechadas la dejaron como una de las peores segundas de los grupos. Esto les imposibilitó disputar la ronda final por primera vez en su historia. Sí, no quedan dudas que Uzbekistán es la selección más salada de la AFC por escándalo. Resulta increíble que hasta la fecha no hayan podido debutar en un mundial estando cerca tantas veces. En cuanto a la Copa Asiática, como dije al comienzo, los uzbecos son unos habituales en la misma. Desde su debut en 1996 que no se pierde ninguna edición, siendo su mejor participación en 2011, donde lograron llegar hasta semifinales, cayendo ante Australia y posteriormente perderían el partido del tercer puesto ante Corea del Sur, quedando así en el cuarto lugar. Y bien amigos, con esto terminamos con este listado, aunque el repaso por las selecciones están aún no está del todo completo. Y es que hay 2 selecciones más, Kurdistán y Turquestán Oriental, pero estas no están afiliadas ni a la FIFA ni a la AFC. Y tengo pensado hablar de ellas en un futuro cuando haga un repaso por las selecciones de la CONIFA, así que estén atentos. Pero por hoy lo dejamos hasta acá. ¿Cuál de estas selecciones les sorprendió más? ¿Tienen alguna favorita en particular? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les saludó Futboqueando y hasta la próxima.